Listo. Ponemos a que inicie. Listo, ahí ya sí está grabando. Bueno, entonces volvemos a este tema. Entonces les decía, ya llevamos el mapa conceptual con el 20%, llevamos el cuestionario con el 20%, los dos cuestionarios ya les deben aparecer en el TDA, si no les aparece porque todos están calificados, me escribe a ver que no me haya saltado ninguno, porque se supone que el que no está es que no hizo el cuestionario, y sigue un tema de preguntas problematizadoras. Entonces, en estas preguntas problematizadoras, entonces sigue una actividad que es grupal. ¿En cuáles grupos? En los grupos que conformaron para hacer el mapa conceptual. Si hay algún tipo de cambio en esos grupos, me deben de informar, ¿cierto? Ahí hablamos de seguridad alimentaria, vamos a hablar de modelo transgénico y vamos a hablar del tema de semillas. El tema de semillas apenas lo vamos a terminar hoy, ¿cierto? Entonces, como lo terminamos hoy, entonces se amplía el plazo para este trabajo hasta el 8 de octubre. Entonces, ahorita en la tarde, dentro del TDA, les voy a activar esta actividad. Ya ahí les doy cuáles son las pautas y ya ustedes pueden entrar, mirar qué es lo que tienen que hacer y lo mandan ahí mismo dentro del TDA. ¿Ahí tienen alguna pregunta? No, profe. Listo. Entonces queda claro, entonces ya saben que se viene pues como la otra actividad para que estén como pendientes. Bueno, y seguimos entonces con el tema de semillas. Listo, seguimos con el tema de semillas, a ver si terminamos esto hoy. La idea es hoy terminar semillas, la próxima clase hacemos lo de la actividad de recuperación, los que iban a, pues los que quieran participar en la actividad de recuperación, y ya nos entramos a temas de sanidad vegetal. Entonces, cuando hablábamos de semillas nativas o criollas, digamos que empezamos a hablar de todas aquellas semillas entonces que estaban como bajo el cuidado de los pueblos como tal, ¿cierto? Entonces hablamos que era muy importante ese tema de guardar, ese tema de seguir reproduciendo ciertas semillas para no perder una genética que ha estado adaptada a los territorios durante muchos años. Hablamos de que entre más adaptaste mi semilla a una región, a un territorio, menos labores voy a incurrir yo, pues en tener esa semilla libre de plagas y enfermedades. Y de ahí la importancia de trabajar con semillas adaptadas a las regiones como tal, ¿cierto? Hablábamos que nos teníamos que dar cuenta, bueno, cuál era el clima, oiga, pero cuáles son las, como todos estos requerimientos edáficos, ¿cierto? ¿Qué porte tiene mi planta? Entonces hablamos de conocer todos los detalles mayores de la semilla que pudiéramos. Hablamos de dos tipos de semilla, entonces hablábamos, vea, cuidado que es que hay una semilla que es recalcitrante, y la semilla recalcitrante, si usted quiere conservar esa genética, la tiene que sacar de la fruta e irla a sembrar de una, ¿cierto? Y hay una semilla ortodoxa, que son las semillas ortodoxas que sí te permiten guardar. Entonces, esta te dura de días y en el mejor de los casos meses. Estas semillas ortodoxas te permite guardarlas por años como tal, ¿cierto? Y entonces, digamos que en estas semillas eran en las que aplicamos todos los temas de conservación, ¿cierto? Ya sea bajo frío, ya sea bajo una técnica de secado, para poder sembrarlas después. Volvemos y les muestro este cuadrito, entonces cómo vamos adaptando especies a las regiones, ¿cierto? Buscando de pronto las características que más nos interesan. Entonces, al ir adaptando, y un proceso que lleva años y años y años, entonces perder una de estas variedades es perder, por ejemplo, 10.000 años de mejoramiento colectivo, ¿cierto? Entonces, para que vean lo importante o por qué se escandaliza uno cuando se pierde una variedad de una región. Hablamos de temas de polinización, que cuando hablamos de que queremos conservar la genética de una semilla, pues es importante saber cómo fue la polinización de esa planta.
si era una autopolinización, ¿cierto? O si era una planta de polinización cruzada, porque cuando se autopolinizan, entonces ellas no varían tanto en genética, plantas que de una, o sea, cada que se fecunda como un óvulo, está variando genéticamente, ¿cierto? Y al estar variando genéticamente, entonces veíamos algunas cositas que yo podía hacer para tratar de mantener esa variedad con esa genética que a mí me interesaba. Entonces hablábamos de separar siembras, ¿cierto? Durante días o durante espacio o por medio de una barrera física. Entonces, como las diferentes cositas que yo podía hacer como tal. Entonces, bueno, entonces cuando yo quiero conservar la genética de una semilla, entonces si es una planta que se autopoliniza, entonces la muestra que tenía que coger era menor. Si es una planta de polinización cruzada, pues tengo que trabajar con muchas más plantas, porque pues, los genes están más combinados como tal. Hablábamos de los tipos de selección, ¿cierto? Entonces, acuerda que aquí lo que estamos hablando es cómo seleccionar semillas que a mí me interesan, ¿cierto? Y hasta dentro de un tema de semillas nativas como tal. Entonces hablábamos de no coger todas esas plantas que estaban hacia los bordes por un tema de efecto borde. Entonces digamos que estas plantas tenían como una influencia de un ambiente diferente muy fuerte. Entonces por eso como que las sacamos de la selección de semillas. No quiere decir que las plantas no las podamos utilizar para otras cosas. Y veíamos un tema de selección por estratos. Entonces, que era el que ya cuando nos queríamos como especializar demasiado, entonces decíamos, ay, no, nos vamos a especializar y yo quiero es una semilla adaptada a esta región, pero a la parte alta de la montaña. Entonces, digamos que este primer cuadrito de selección yo lo dividía. Entonces, por ejemplo, entre las partes altas, medias y bajas de la montaña, o entre, no sé, los suelos francoarcillosos o suelos francoarenosos, ¿cierto? Y así yo iba como especializándome en la semilla que quería para mi región. Hablamos a grandes rasgos lo que era la extracción y conservación de semillas. Dijimos que habían 5 pasos importantes. Entonces, uno era seleccionar las plantas de las que iba a sacar mi semilla. 2 eran elegir los frutos. 3 eran extraer las semillas. 4 era la fermentación. No todas las semillas necesitan fermentación, ¿cierto? Hay unas semillas que tienen una cubierta gelatinosa que hay que hacer ese proceso de fermentación, otras no. Y ya nos íbamos a la parte de limpieza y secado de la semilla. Obviamente todo esto solo aplica para semillas ortodoxas. Listo, veíamos las que tenían esa envoltura gelatinosa y que necesitaban fermentación, porque recuerden que esa envoltura gelatinosa lo que hace es que no te deja germinar la semilla. Y veíamos, por ejemplo, algunos casos que hay que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, que yo voy a elegir una semilla de leguminosa, ¿cierto? Entonces son todas aquellas plantas que producen un fruto en vaina. Entonces, aquí yo no extraigo la semilla para secar, sino que seco dentro de las mismas vainas, ¿cierto? Y tengo que esperar a que la vaina cambie de color, lo que me quiere decir que el fruto ya está maduro, etcétera, etcétera. Y veíamos otro caso, por ejemplo, que eran de estas plantas que tenían una inflorescencia, entonces decíamos, venga, ojo que esas plantas, cuando le generen la inflorescencia, muchas de ellas ya empiezan un proceso de muerte, entonces se pone la planta como muy feita. Entonces lo que le decían era, escoja la planta antes de que ella florezca, déjela florecer, y después de que ella floreció, entonces ya escoge esos racimos florales y seca la semilla dentro de esos racimos florales. Y ya después separa la semilla de las partes florales, ¿cierto? Entonces ese era otro caso. Y llegamos al caso de la vernalización. ¿Me recuerdan, por favor, si llegamos hasta acá, si no fuimos más allá, si esta vernalización, si la explicamos o no? Sí, sí, me están escuchando.
¿Hasta dónde llegamos, muchachos? No, yo creo que está bien. Listo. Entonces, bueno, muchachos, entonces íbamos en esta partecita. Entonces empezamos a hablar de la vernalización. Entonces resulta que la vernalización, digamos que es un caso especial. ¿Y por qué es un caso especial? Porque mientras que muchas plantas, digamos que entran en condiciones, o muchas semillas entran en condiciones de frío, ¿cierto? Antes para que no germinen, para parar ese tema del metabolismo, están estos casos de estas plantas que son adaptadas a climas fríos, ¿cierto? Y que para producir más tubérculos o para enraizar, por ejemplo, necesitan horas frío. Entonces, digamos que hablamos de dos tipos de semilla. Hay un tipo de semilla que es sexual, que es la que viene desde la flor, ¿cierto? De más que lo vieron en la parte botánica. Y hay un tipo de semilla que es asexual, que es la que es una parte de la planta, pero que es capaz de generar una nueva planta, sino que genera un tronco. Entonces, cuando hablamos de todas estas plantas que tienen tubérculos, o la mayoría, ¿cierto? Que tienen unos tubérculos, estas plantas están adaptadas a clima frío. Y digamos que esas horas frío, ¿cierto? Normalmente en su clima de pronto una helada o algo así, era lo que generaba que produjera tubérculos y que enraizara. Entonces, por eso se someten primero a horas frío y se meten a la nevera antes de ir a sembrarlas. Por ejemplo, una planta de estas pueda que, no sé, vos la sembres en un clima más caliente y la planta te crezca, pero en la parte del tubérculo no te generó casi tubérculo. Y es por lo mismo, porque necesitas estímulo de horas frío para generar el enraizamiento. Entonces, listo. Entonces dijimos, sembrábamos la plántula porque necesitábamos conocer el tubérculo, la sembrábamos, dejábamos que saliera, ¿cierto? Y después de que saliera, pues ya le hacíamos como el proceso de secado de la semilla. Entonces, lo importante que sepan de esto es que usted es como un tipo de semilla especial que a las horas frías no va a responder durmiéndose como las otras, sino que antes se va a activar con estas. ¿Tienen alguna duda ahí o ahí queda clara? Profe, ¿es necesario siempre hacer la vernalización? O sea, ¿hay otro método para esos tubérculos o esas siempre es necesario las horas? Pues por lo general, cuando a la humedad también te pueden responder, a la humedad también te responden y te generan enraizamiento, pero si responden mejor a las horas frías. Entonces, de pronto con un tema de humedad también lo puedes hacer enraizar. Pero, por ejemplo, el tema de producción de tubérculos, por eso es importante, digamos que, o sea, ellas están como adaptadas a esas horas frías, ¿cierto? Y muchas veces son plantas de zonas donde hay heladas cada cierto tiempo. Entonces, sí, eso es un estímulo importante. Pero con humedad también te van a enraizar, ¿listo? Sí. Listo. Entonces, listo. Entonces, ya sabemos que hay un tipo de semilla que a estas temperaturas bajas no me van a prolongar la vida, sino que me van a causar que empiece, ¿cierto? O sea, no se me van a dormir, sino que van a causar como que empiece. Entonces, cuando nos vamos a este tema, acá, entonces nos vamos a meter en este tema de secado de la semilla. Entonces nos encontramos que hay ciertos factores importantes. Entonces,
Profe, está hablando. Aló, ya me escuchan. Se me cayó la señal un momentito. Listo. Entonces, íbamos acá. Entonces, digamos que ese tema... Sí, adelante. Ese tema de que se me pudrió la semilla, ese tema de que se me llenó de hongos, quiere decir que la humedad estaba muy por encima. Y cuando llego a temas de que se me seca demasiado, muchas veces eso pasa, pues cuando estoy en sitios de temperaturas demasiado altas o cuando de pronto lo seco a un sol muy fuerte, entonces el embrión pues se deseca y muere también, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a ver, a jugar como con la humedad de ese embrión. Entonces muchas semillas te van a decir, ah, no, es que soporta 10, que con 10% de humedad, o con 12% de humedad, o con 13% de humedad, ¿cierto? Entonces digamos que se manejan rangos chiquitos, pero pues tampoco es una humedad del 0%. Cuando nosotros tenemos temas de temperaturas altas y humedades altas, lo que se genera es la germinación. Entonces, si por ejemplo, no sé, yo la humedad y de pronto está en un lugar. Profe, se le está cortando. Ya, profe, no se escucha. Hola muchachos, ahí me escuchan bien. Sí, profe, ya. Hola, ahí me Sí, escuchan nuevamente. sí, profe. Bueno, vamos a intentar a ver que si me está fallando el internet.
¿Me están escuchando muy cortado? No, pero ya no, ahora sí empezó así, se fue. Está Ah, reída. bueno, me van avisando entonces. Entonces les decía, ya no me acuerdo qué les decía. Bueno, en todo caso, entonces, alta humedad pudre la semilla, baja Profe, pero humedad. no está con... No estoy compartiendo, hombre, pero ¿qué pasa pues hoy? Estamos... Listo, ahora sí les estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Listo, entonces les decía, alta humedad pudre la semilla, baja humedad muere el embrión. Por lo general, estas semillas, las temperaturas bajas le prolongan la vida de las semillas. Entonces lo que hace es como si el sistema de las semillas se volviera lento, 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 y por eso es que digamos, bajo temperaturas bajas somos capaces de conservar la semilla también por mucho tiempo, exceptuando aquellas semillas de pronto asexuales, que ese tema de temperaturas bajas las hagan es antes de rebrotar como tal. Y en el secado, entonces hablábamos de secar, pueden secarla a la sombra o secarlo al sol, pero si van a secarla al sol, pues tienen que evitar las áreas de mayor radiación. Entonces digamos que uno en términos generales habla evitar de 11 de la mañana a 2 de la tarde, pero también depende del lugar geográfico donde estés parado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para evitar que esta semilla muera, ¿cierto? Cuando tenés tema en que vas a secar semillas a plena exposición, muchas veces lo que se utilizan entonces estos temas de saranes. Entonces, este sarán o esta tela negra lo que hace es que crea una sombra. Según el tamaño de poro de esa tela, entonces crea una sombra del 80 o del 65 o del 40 o del 20, etc. Entonces, digamos que para semillas, lo general que se utilizan es saranes que causen más o menos una sombra del 65%, y si el lugar es con mucha radiación, entonces se utilizan más o menos del 80%. Entonces, todo esto es buscando que no muera el embrión, de pronto por un exceso de temperatura o por un secado excesivo como tal. Hay un tema importante de la semilla, y es que se habla de que la semilla es higroscópica. Entonces, cuando hablamos de que la semilla es higroscópica, es que la semilla tiene la capacidad de tomar, por ejemplo, humedad del ambiente. Entonces, muchas veces puede ser que pongamos esa semilla, ¿cierto? Y a mí se me pudrió. Yo decía, pero es que yo no le eché agua, ¿cierto? Pero es que no ha llovido, pero es que no se me está mojando. Pero si está en un sitio húmedo, donde el ambiente sea húmedo, ella toma esa humedad del ambiente. Entonces, para que tengan como esa parte en cuenta como tal. Digamos que hay varios métodos para determinar pues el contenido de humedad de una semilla. Entonces va de métodos que utilizan aparatos de laboratorio, ¿cierto? Entonces hay métodos, por ejemplo, que usted simplemente pone una especie de sensor y él te va a decir cuánta humedad tiene, hasta pues métodos un poquito más artesanales. Entonces digamos que como estamos en un tema de semillas nativas, ¿cierto? De semillas que están bajo el poderío de los pueblos, pues necesitamos métodos que nos ayuden, ¿cierto? En la parte práctica, a nivel de finca, por ejemplo, hallar esos contenidos de humedad óptimos como tal. Entonces, bueno, vamos a mostrar acá un ejemplito. Voy a tratar de mostrarlo desde mi computador. Si de pronto no se ve, no se escucha, ¿no? Entonces ya me dicen para mandárselos. No, profe, escúchamelo. Vamos a ver. Pero es que no veo la pantalla del video. ¿Cómo? No, ya, es que estaba, yo creo que era mi internet, que se escuchaba como todo oído. Listo.
Entonces vamos a... Vamos a ver acá qué nos dicen. De humedad. Entonces, podemos utilizar herramientas que hay en la finca, por ejemplo, una botella bien seca y se le echa una sal seca, ¿verdad? Tostada, que no se adhiera a la botella y después nosotros echamos el grano. Si ese grano se pega o se adhiere a la botella, es que está húmedo todavía. De lo contrario, está seco. Esa es una manera. La otra manera es cuando ya tenemos el probador de humedad. Nosotros abrimos la tapa, la parte superior, y procedemos a echar acá, en la parte interna, 90 gramos a una humedad de 22% de humedad. Entonces venimos y procedemos a agarrar del primer lote. Lo echamos una panita y procedemos a echar que quede al ras del probador de humedad. Entonces, como miramos ahí nos faltó. Entonces, bueno, pues de ahí solo cojan que hay diferentes aparatos que permiten, ¿cierto?, hacer una prueba de humedad en alimentos y en semillas como tal. Ah, bueno, terminemos de ver esta partecita para no dejarlo en iniciación. Echamos un poco más. Posteriormente procedemos a cerrar y esta parte superior queda en la parte superficial. Y ahí como miramos, ahí está bien compactado y está en la parte superficial y procedemos a encenderlo. Ya él tiene el 12 que es de arroz y estamos esperando que nos diga el probador de humedad a qué humedad está este grano. Y aquí está dando que está a 14.2% de humedad. Entonces, por ejemplo, ahí el aparato que tienen, ellos lo tienen calibrado de que les diga cuándo está 12, ¿cierto? Y él les va mostrando, venga, ese arroz que usted acaba de echar está a 14% de humedad. Entonces, ya vamos a escuchar a este caballero. Entonces, él nos va a hablar de dos métodos artesanales, ¿cierto? Entonces, digamos que dos métodos que pueden estar de pronto más al alcance si no tenemos un equipo, ¿cierto? Si lo tenemos, pues lo utilizamos. Entonces, vamos a poner atención cuáles son los dos métodos que él habla para saber cuál es el porcentaje de humedad de esa semilla. Con humedad, porque se pierde, pues. Se toma, y últimamente cuando viene a ver uno ya lo perdió casi la mayoría. Entonces, por eso es importante, digamos, conocer, digamos, la humedad, porque así uno va confiado a almacenarlo, porque va seco, pues. Pero así, digamos, si nosotros lo apoyamos y venimos y le sacamos, se pierde, pues. Porque él mismo agarra, él mismo se calienta, pues, y se toma. Porque aquí nosotros acostumbrábamos a almacenarlo con basura. Lo echábamos en barril, en saco, en bolsa plástica, y ya cuando íbamos a soplar, lo soplamos y ya lo íbamos a sembrar, pues. Y después que uno lo correa, lo trae aquí, digamos, en la casa, para que no se moje. Y después esperamos un buen sol para solearlo, pues. Y ya después, ahorita lo dieron una técnica que para ver la humedad hay que, con la sal, se tuesta la sal, dice, y un vasito de gérmenes, ahí se prueba la humedad de la semilla. Mucho cuidado ahí, que lo primero, o los pasos que él hizo, primero tostó la sal. Vámonos acá, yo les voy mostrando cositas acá. Entonces, tostó la sal. Se tuesta la sal, dice, y un vasito de gérmenes, ahí se prueba, damos la humedad de la semilla. Cuando damos la sal todavía se pega en el vaso, es que hay humedad ya. Ya cuando él, digamos, no se pega, pues ya está en buena condición de sacarlo, de echarlo en el ciclo. Nosotros, digamos, lo que hacemos es hacerle así. Y él ya truena, nosotros decimos, ya está seco, ¿eh? Así, esa es la manera que nosotros utilizamos.
ya se mira claramente, porque tú le das así y él vuela la basura solito y ya se mira seco. Pues. Listo. Entonces, en la primera parte, entonces, listo. Entonces, tostó la sal, ¿cierto? Entonces, ese paso, por ejemplo, que él muestra de tostar la sal es importante, porque si vos con una sal vas a hacer una prueba de humedad, pues tienes que garantizar que esa humedad, pues que esa sal no tenga humedad. Entonces, ellos llegan y calientan la sal, la echan después en el tarrito, ¿cierto? Con una muestra de las semillas que van a mirar y revuelven. Sí. Hay humedad todavía en la semilla, entonces esa sal coge esa humedad, ¿cierto? Igual, no sé si saben, pero la sal tiene la capacidad pues de atraer como humedad hacia ella. Coge esa humedad y se pega en las paredes, entonces esa es una de las maneras de saber que el grano todavía tiene humedad. Y el otro que él dice, yo creo que ya pasó, el otro método. Él ya truena, otro día ya está seco. Entonces él dice, si ella truena, nosotros decimos que ya está seco. Entonces es lo que llaman el método del sonido, ¿cierto? Entonces, a medida que la semilla va secando, va cambiando el sonido característico de la semilla. Así, esa es la manera que nosotros utilizamos. Pues. Ya se mira claramente, porque tú le das así y él vuela la basura solito y ya se mira seco. Pues. Esto no lo preocupaba a nosotros porque lo miramos que ya estaba seco, pues, pero sin embargo tiene humedad. Pues. Estamos viendo que tiene humedad, pues, todavía le falta un día. Pero nosotros creíamos que ya estaba, pues, nosotros como no le habíamos hecho nada. No, pues, yo desde chaval no me quería en el campo, pues, pero ahí es. Listo, entonces, cuando yo les hablo acá, volvemos acá. Cuando yo les hablo acá, entonces de esos métodos artesanales, entonces les digo, método de la sal, ya lo vimos, echan sal en el tarrito, una sal que previamente le sacaron de la humedad y se mira si la sal se humedece y se pega al tarro, está húmedo. Método del sonido, entonces él decía, cómo suenan, ¿cierto? Cómo truenan. Pero entonces, por ejemplo, él decía, a nosotros nos funciona mejor el método de la sal. Antes lo hacíamos por el del sonido, pero no era tan buen indicador. Y el otro que utilizan mucho es el método de la uña, que le meten la uña a ver si queda marcada. Entonces, cuando la uña queda marcada sobre la semilla, quiere decir que la semilla todavía tiene humedad, ¿cierto? Cuando ya la testa está dura y no deja como la marca de la uña sobre la semilla, entonces ahí lo toman de que pues ya está más seco como tal. Bueno, ¿esta parte quedó clara, muchachos, o tienen algo que aportar? Okay. Yo tengo una pregunta. Con eso de la uña, si usted, o sea, después de usted meterle la uña, la semilla no se daña o no, o sigue funcionando normalita. Pues si le mete la uña y la partís, sí, pero no, o sea, la cosa es que es una presión suave, ¿listo? Entonces no, a ella le queda un tallón. Entonces lo que miran es si quedó tallada la semilla, a ella le queda un tallón y ella después vuelve y forma pues ahí. Es como cuando a uno, no sé, se pone un chulo muy apretado, entonces le talla la piel, pero pues no hay un daño interno como tal, ¿cierto? Entonces es un tallón lo que se le hace con la uñita. Ya si vos te excedes en fuerza y por ejemplo la partís, pues obviamente dañaste la semilla. No sé si ahí queda un poquito más claro. Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, métodos artesanales, método de la sal, método del sonido, método de la uña. Entonces, hablamos de varios factores que afectan negativamente pues, la calidad de la semilla a la hora de nosotros irlas a guardar, ¿cierto? Y digamos que estos son los factores que tratamos de mitigar con los métodos artesanales como estos y otros que vamos a ver, buscando que guardar una semilla de calidad y que cuando yo la siembre pues tenga la capacidad de germinar, tenga la capacidad de crear una planta vigorosa y sana, ¿cierto? Entonces los factores que me afectan negativamente la calidad de las semillas son los hongos. Entonces que vimos que para ese tema es muy importante a qué humedad estoy guardando mi semilla. Son los insectos,
que para este tema de insectos, entonces tenemos que dentro de una técnica artesanal, ¿cierto? Dentro de la química, pues le echan un insecticida y cubren todo eso con un insecticida. Dentro de una técnica artesanal se utilizan entonces plantas, por ejemplo, de olores fuertes, o temas de plantas que puedan actuar como, o sea, que no los dejen comer bien, entonces temas de un ají, temas de una pimienta negra, temas de ahumado, que además de ayudar al secado, te va a alejar con el humo, como todos esos insectos que puedan estar ahí, ¿cierto? Ellos les toca salir por el calor que se produce. Tema de asfixia de insectos, que ahorita vamos a ver cómo se habla de esa asfixia de insectos dentro de los envases de guardado. El tema de la refrigeración también ayuda a toda esta parte de insectos, por ejemplo, porque las semillas entran a dormir, los insectos pueden que mueran pues bajo esas temperaturas, dependiendo del insecto. Entonces, listo. Entonces, digamos que con todas estas técnicas, estas son las cosas que se tratan como de subsanar y de buscar que no haya daño en la semilla. Esta es una parte muy importante, que es que ahorita dijimos que habían unas semillas que eran higroscópicas. Entonces, cuando hablábamos de higroscópicas, era que tenían esa capacidad de hacer intercambios con el ambiente. Cuando nosotros guardamos una semilla cerca de agroquímicos, pues los agroquímicos generan unos vapores. Y si la semilla está ahí, entonces va a haber ese intercambio con esos vapores químicos. Entonces, por ejemplo, como en BPA, que hablamos que la semilla en una bodega, hablamos que los químicos en una bodega, que los biológicos en una bodega, pues también la parte donde guardamos semillas debe ser aparte, ¿cierto? Y no cerca como toda esa parte de los agroquímicos. Y ya hablamos del tema de antigüedad, que según la semilla pues nos permite guardarla más o menos, y según las condiciones en que las conservemos nos permite guardarla más o menos. Hablábamos que un tomate que 4 años, pero bien conservado 10 años, por ejemplo. Entonces, listo. ¿Tienen algo de pronto que quieran decir acá en este momento? Entonces, en las semillas nada de humedad, lo que entiendo. No la llevan a nada, pero sí la llevan a valores muy bajitos. O sea, la llevan a valores del 10%, del 12%, del 15%, del 20%, pero eso sí va muy ligado al tipo de semilla, ¿cierto? Pero por lo general sí son valores más bien bajos para que ella entre como a dormir y para que no sea pues como foco de enfermedades. No sé si ahí queda un poquito clara la pregunta. Listo. Entonces, bueno, hablábamos de todas estas cosas que nos pueden generar problemas a la hora de conservar semillas. Y aquí, por ejemplo, les traje un poquito de lo que normalmente utilizan pues en estos guardados artesanales. Entonces utilizan, por ejemplo, temas de pimienta negra o de ají picante en las semillas para que no sean consumidas por insectos. Utilizan, por ejemplo, meten en los cuartos donde tienen las semillas o en los cajones donde tienen las semillas temas de tabaco, temas de hojas de eucalipto o plantas de olores fuertes que tengan un efecto repelente. No sé si alguna vez han trabajado o han visto esas bolitas de naftalina, que esas las utilizan, por ejemplo, en temas, los que trabajan como con insectos muertos, ¿cierto? En temas de museos entomológicos, para que pues no lleguen las hormigas y se coman los insectos. Entonces, son olores fuertes. Claro que, por ejemplo, esa naftalina, pues, repele los insectos y lo saca también a uno porque huele muy fuerte. Esta la leí por ahí, esta no sé pues cómo funciona. Hablan de leche descremada para virus, ¿cierto? Entonces utilizan que leche descremada para el control de virus, no sé bien cómo es la utilización. Y bueno, y así, entonces digamos que hay como varias técnicas que se utilizan para guardar esas semillas. A mí la que me gusta, ¿cierto? Y la que como que he trabajado es este tema de control
por asfixia de insectos. Entonces, en ese tema, lo que hace es que uno hace como cierres herméticos, así como, digamos que sellamos el caldo microbial para que no le entrara oxígeno. Entonces, hay un tema también de limitar el oxígeno en estos envases donde se tienen semillas o en estos recipientes donde se tienen semillas. Vamos a ver como unos videitos para esquematizar mejor esa parte. Bueno, no sé si hasta ahí tienen algún comentario o algo que quieran antes de seguir. 1 a 5. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Bueno, esperemos Con las que pase la correcciones propaganda. instantáneas. Evitar esos daños, coseche a tiempo y use casetas para evitar esos daños, coseche a tiempo y use casetas para secar maíz o cubiertas plásticas para secar frijol. Cuando el maíz o el frijol reducen su humedad al 13%, están listos para guardarse. Pero ¡cuidado! Las plagas pueden hacer mucho daño si no almacena de forma segura su cosecha. El almacenamiento hermético, que no es más que guardar los granos sacando todo el oxígeno que se pueda del envase seleccionado, le da al productor infinidad de alternativas baratas, sencillas, seguras y libres de pesticidas. Puede usar silos, barriles, bolsas plásticas, baldes, bidones. Así es, casi cualquier envase, siempre que no esté roto y que pueda sellarse completamente. El secreto es que no entre oxígeno, porque sin oxígeno las plagas se mueren rápidamente, sin que haga falta usar la famosa pastilla tóxica de curar frijoles. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí lo que nos dicen, venga, lo que pasa es que usted, por ejemplo, para ese tema de insecticidas, para no tener que utilizar insecticidas, lo importante es un sello hermético, ¿cierto? Entonces te dicen, utilice canecas o utilice bolsas, utilice lo que necesite, pero haga un sello hermético para evitar pues como que esas plagas lleguen. Entonces, por ejemplo, cuando nos mostraron la parte de bolsas, hacían lo que tratamos de hacer con la tortica chiquita del biofermento, ¿cierto? Pues sí, la tortica de microorganismos, que era sellarla sacándole el mayor aire posible. Esperen, yo miro y del 5 al 7:30. Qué pena, el video les está corriendo bien, ¿cierto? ¿Sí Sí. escuchan bien? Sí. Eso. Tome la punta de la bolsa. Presione suavemente para sacar todo el aire que pueda del interior de la bolsa. Retuerza la punta de la bolsa y siga sacando más aire. Amarre fuerte
fuertemente la punta retorcida con cuidado para que no se rompa la bolsa plástica. Puede usar bridas plásticas o cabullas. Luego, doble la punta de la bolsa, retuerza y vuelva a amarrar. Al retorcer y doblar la punta de la bolsa, garantiza que no entre ni salga nada de oxígeno. El escaso oxígeno que se queda dentro de la bolsa lo consumen las plagas en pocos minutos o pocas horas. Cuando el aire se acaba, adentro solo queda dióxido de carbono, que es irrespirable para cualquier ser vivo. ¿Listo? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, un ejemplo, ¿cierto?, de este tema de control por asfixia de insectos. Entonces, lo que te dicen, vas a sacar todo el aire posible. Si ahí hay insectos, esos insectos lo que hacen es consumirse ese oxígeno que queda. ¿Y qué te queda? Dióxido de carbono. Y con ese dióxido de carbono, ¿qué pasa? Esos animalitos van a morir, ¿cierto? No sé si alguien más vio algo que quiera resaltar o tiene alguna pregunta o comentario ahí. 7, 8. Hola sustentables, hoy vamos a tener como invitado a un gran amigo del canal, que es Javier, del canal Coyote Prepper, que nos va a enseñar una forma pero realmente muy sencilla de cómo conservar al vacío de la botella. Vamos por la parte final del video. Entonces, esa es una forma de control por asfixia de insectos, ¿cierto? Entonces, de sellar bien y sacar todo el oxígeno posible. Vamos a ver aquí otra forma. ¿Cómo sellar las botellas al vacío? Bueno, vamos a poner alcohol, el cual tiene que ser alcohol de 95 o 96, ¿ya? Además vamos a ocupar un poquito de plástico que nos va a ayudar a sellar las tapitas, ¿ya? Y para esto tienen que considerar que la botella debe estar llena, ¿ya? Vamos a aprovechar de seguir reciclando y vamos a ocupar, por ejemplo, otra botellita cortada, obviamente, para que nos ayude con esto. Ahora, el arroz da lo mismo el tipo de arroz que quieran envasar, ¿ya? El arroz, la ventaja que tiene el arroz con respecto a los tallarines es que el arroz tiene menos fecha de vencimiento, o sea, de hecho se dice que el arroz no tiene fecha de vencimiento, así que es un buen producto para poder guardar, ¿ya? Los fideos igual se pueden guardar, igual tienen cierta cantidad de tiempo, pero si lo sellan al vacío como estamos haciendo acá, les va a durar mucho más, ¿ya? Si fijan aquí, la botella quedó llenita. ¿Qué vamos a hacer? Anteriormente, vamos a tomar un poquito de alcohol y lo vamos a mojar por ahí. Ahora, ¿cuánto alcohol? Un poquito, no es más que nada para que nos ayude al sellado, así que no se trata de empapar el alcohol con esto, ¿ya? Si miran, quedó un poquito untado, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es colocar el alcohol. Ojo, el alcohol no afecta en nada a la ropa por si acaso, así que no. Vamos a poner este cachito de alcohol aquí y vamos a preparar la tapita y vamos a poner el plástico acá, de esta forma, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prender el fuego, colocamos esto y sellamos. Bueno, entonces digamos que otra forma, ¿cierto?, de acabar el oxígeno, digamos, en estos recipientes, entonces otra forma que utilizan es que uno llega y prende pues un algodoncito
y lo mete en el recipiente. Entonces, digamos que ese fuego lo que hace es que consume el poco oxígeno que hay. Y yo al cerrar, entonces, cuando voy cerrando la tapa, pues digamos que el fuego también se apaga, pues porque queda sin oxígeno. Entonces es una forma de sacar el oxígeno también de estos recipientes que de pronto son de vidrio, pues si no nos da para hacerle lo que le hicimos a la bolsa como tal. Y lo mismo, entonces los insectos mueren porque no hay oxígeno, que si se asfixian como tal. Y otra forma de ese mismo de control de asfixia. Entonces, cuando hicimos los biofermentos, ¿cierto? O los que vieron el video, entonces resulta que por acá, ¿cierto? Cuando hacemos los preparados, por acá le dejamos una manguerita para que salgan gases. Entonces muchas veces lo que utilizan están haciendo biofermentos, o sea, utilizan este proceso para cuidar las semillas. Están haciendo biofermentos y resulta que esta manguera no la conectan directamente al agua, sino que la conectan a un envase que tiene las semillas. Esta tiene las semillas así solas. Entonces lo que pasa es que este gas que se produce acá viene acá. Como este gas que se produce acá es más denso, lo que hace es que desplaza el oxígeno que hay acá y esta va conectada a la botellita de agua, ¿cierto? Entonces desplaza el oxígeno que hay acá y este gas se vuelve, asfixia o se vuelve mortal para los insectos que puedan estar en la semilla. Y ya de ahí, pues, ya pasa ese gas o se libera el exceso de gas por la botellita de agua y pues nunca hay entrada de oxígeno. Entonces esas son, digamos que las 3 formas donde puedes hacer ese control por asfixia de insectos. Bueno, no sé si me entendieron o quedaron dudas o comentarios. ¿Me están escuchando ya bien? Sí, profe, se le escucha. Listo. Entonces, bueno, entonces digamos que esa es la otra parte. Entonces, bueno, esperen, yo le pongo esto otra vez grande. Entonces, digamos que para hacer almacenamiento de semillas yo puedo tomar pues los tarros que tenga a la mano, puede ser de vidrio, puede ser de plástico, pueden ser bolsas de papel, pueden ser bolsas de plástico. Lo importante es yo mirar según el recipiente cómo voy a hacer el control pues de estas cosas que yo les estoy diciendo que pueden dañar la calidad de tu semilla, ¿cierto? Entonces lo importante es saber qué es lo que me puede dañar la calidad y cómo voy a hacer el control. Por ejemplo, si tengo un tema de botellas, no, asfixio los insectos. No, tengo un tema de bolsas plásticas. No, entonces voy a utilizar plantas de olores fuertes que repelan los insectos. Entonces, listo. Entonces, digamos que formas de hacerlos hay muchas. Lo que tienen que tener claro es quiénes los van a atacar, ¿cierto? Y cómo pueden contrarrestar como ese tipo de cosas. Bueno, ¿tienen comentarios hasta ahí o todo bien? Listo. Entonces, cuando hablamos de calidad de la semilla, ¿cierto? Entonces, digamos que hay 3 cosas importantes o 3 pruebas que yo debo saber, pues para saber si mi semilla sí quedó de calidad o si no es una semilla de calidad. Entonces, hablamos de las pruebas de germinación, hablamos de las pruebas de vigor, y hablamos de las pruebas de viabilidad. Entonces, esas 3 pruebitas son como las pruebas básicas, son unas pruebas fáciles, ¿cierto? Que puedo realizar para saber si estoy si tengo una buena semilla o no tengo una buena semilla. Les pregunto, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo no me aseguro de que tengo una buena semilla, tengo un costalado de maíz que voy a sembrar, ¿cierto? Y no tengo pues como mis dudas, no sé si estuvo bien guardado, no sé si no estuvo bien guardado,
y resulta que voy y preparo pues una hectárea de terreno. Contrato un personal pues que me ayude como con esa hectárea, y cuando siembro mi semilla, resulta que la semilla era una semilla que no tenía capacidad de germinar. ¿Qué hice ahí? ¿O qué perdí ahí? Si no me entendieron, me dicen para repetirles el cuento. ¿No me entendieron? Muchachos, pues plata y tiempo, ¿cierto? Yo no puedo coger, organizar pues toda una hectárea, alguna cosa y no saber con qué semilla estoy trabajando. Eso quiere decir que ninguna me va a germinar y que perdí plata, tiempo, de pronto una oportunidad de comercialización, ¿cierto? Entonces, por eso son importantes como todo este tema de las semillas como tal. Entonces, en las pruebas de germinación, digamos que son 3 factores importantes pues, para que una semilla germine. Entonces, por un lado, hablamos de temperaturas altas, por otro lado, hablamos de humedades altas y por otro lado, hablamos de un tema de luz, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando la semilla está en su ambiente normal, está debajo de la tierra, entonces ella lo que hace es que empieza a enlongarse pues, para buscar la luz como tal, ¿cierto? Entonces, digamos que con estas pruebas de germinación, pues lo que usted busca mirar es cuáles de estos embriones sí tienen la capacidad pues, de germinar como tal. Entonces, no sé, coge unas servilleticas, ¿cierto? Que va a mantener completamente húmedas. Entonces, aquí es muy importante la humedad alta. Lo otro, temperaturas altas, entonces tenerlos en un lugar más bien calientico, ¿cierto? A no ser pues que sean semillas que necesiten vernalización, de resto en un lugar calientico. Y lo otro, oscuridad, entonces puedo utilizar una caja de icopor, una caja de cartón, lo que quiera. Mete ahí las semillitas y mira de esas y va llevando el tiempo, cada cierto tiempo abre, mira cómo van, ya germinaron, no germinaron, y con esta prueba entonces usted saca, vea, estas semillas me germinan a los 15 días y me germinan 100%, 100 de 100, que son el 100%, o no, me germinaron 50 de 100, que son el 50%, o 25 de 100, que son el 25%. Entonces, lo que nos dice es que por encima de 70 semillas germinadas, digamos que su germinación está buena como tal. ¿Entendieron esta parte o tienen algún otro tipo de comentario ahí? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe, sí. Listo. Entonces, listo. Entonces, la primera es esta de germinación. La segunda es la de vigor. Entonces, puede que usted diga, no, venga, a mí me germinaron 70 de 100, pero no quiere decir que esas 70 semillas se te vayan a convertir en una planta vigorosa o en una planta sana, ¿cierto? Entonces, en las pruebas de vigor, lo que se mira es que esa semilla que germinó tenga la capacidad de desarrollar una plántula normal en condiciones de siembra desfavorables. ¿Cómo así? Ah, no, pues en las condiciones que yo tenga de agua, de lluvia, de sol, o sea, ¿cuál me va a generar como una planta con buen vigor? Eso va muy ligado a la adaptación que la semilla tiene al lugar, ¿cierto? Entonces lo que yo hago es, listo, de 70 plantas germinadas, entonces las siembro. Pero de esas 70, ¿cuántas son de buena calidad? Entonces ya yo digo, no, venga, yo de un total de 100 plantas que tenía, ¿cierto? Las sembré y resultan que solo 20% se me transformaron en plantas de buena calidad. Entonces yo ya digo, no, es que mi porcentaje de vigor solo está en el 20%.
tal vez esta semilla no se comporta tan bien acá. Y ahí es que yo empiezo a tomar decisiones como, no, venga, es que voy a sembrar 2 semillas por sitio, 3 semillas por sitio, 5 semillas por sitio, ¿cierto? Dependiendo del vigor y de la viabilidad que me pueda tener cada una de estas semillas como tal. Y digamos, bueno, aquí hay un concepto, esto no es una prueba, sino que es un concepto para que lo tengan claro, que es la pureza de las semillas. Cuando ustedes les hablan de pureza, eso se lo van a encontrar, por ejemplo, en las etiquetas de esas semillas certificadas. Ustedes les dan un datico que les preguntan por la pureza. Entonces, lo que les dicen, si le dicen 95% de pureza, quiere decir que cada 100 semillas, 95 semillas son de las que te prometieron que te estaban vendiendo y no va a estar combinada con otras semillas. Entonces es el tema, por ejemplo, por lo general las semillas de los pastos, como son semillas tan chiquiticas, son los que menos pureza presentan, porque es muy normal que vaya combinado con otras semillitas. Entonces esto es simplemente pues un tema como de separación de semillas como tal. Y están las pruebas de viabilidad. Entonces, en las pruebas de viabilidad están demasiado ligadas, tal vez sean como las primeritas, en cómo me germina y cómo me crece la planta. Entonces, digamos que esa viabilidad lo que me habla es si el embrión está vivo o no, o si está vivo completamente o no, o si tiene partes que están muertas, porque puede pasar, por ejemplo, que una planta tenga el embrión medio vivo, ¿cierto? O medio muerto, entonces que tenga la capacidad de germinar, pero en campo no tenga la capacidad de desarrollarse como tal. Entonces, en las pruebas de viabilidad, yo me doy cuenta es cómo está mi embrión, si está bueno o está mal. Esas pruebas de viabilidad, pues se hacen también según los recursos que tengamos, el tiempo que tengamos, la precisión que necesitemos, ¿cierto? Entonces, digamos que hay 3 métodos para hacerlos. Uno es la prueba de flotación. Entonces, meto las semillas en agua y las que flotan tienen el embrión muerto porque se les hace como una cámara de aire en el lugar donde debería estar el embrión. Entonces, es como si se transformara, esos espacios en el embrión se transforman como en flotadores. Entonces, flotan, ¿cierto? La otra es la prueba de corte. Entonces es que yo corto mi semilla. Obviamente, pues corto una fracción de todas las semillas que debo utilizar. Entonces, si tengo un bulto, entonces al azar cojo un manojo y esas las corto y empiezo a observar por dentro cómo veo mi semilla. Si veo pudriciones, ¿cierto? Si está buena, si no está buena. Y la otra es la prueba del tetrazolio, que ya es una prueba que se hace con un reactivo, ¿cierto? Digamos que en condiciones de laboratorio como tal. Entonces, bueno, vamos a ver aquí como un esquema de cómo se hacen esas 3 pruebas para que entiendan bien cómo es el cuento. Tenemos varias pruebas que en 24 horas nosotros... Ahí está corriendo bien el video. Sí. Podemos conocer con bastante exactitud cuál es el porcentaje de semillas útiles. La primera es muy sencilla, la flotación. La flotación, normalmente los espacios vacíos que quedan entre el endospermo y la exina de la semilla tiene aire que hace que las semillas floten, o cuando el embrión también no se desarrolló y queda un hueco ahí, eso queda como un salvavidas y eso hace que las semillas floten también. Normalmente, para casi todas las especies, cuando las semillas flotan, no son viables. La otra prueba es cortar las semillas en... Entonces, si flotan, no son viables. ¿Listo? 2, sí, a la mitad, y observar detenidamente el embrión, el endospermo, las condiciones, los colores. Normalmente los embriones tienen un color verde amarillento cuando están vivos y se tornan ocres o cafés cuando ya estos están muertos. También podemos observar la ausencia de embriones. La tercera prueba que podemos usar es la del tetrazolio, pues con esta sustancia
nosotros podemos colorear aquellos tejidos que están vivos, especialmente los embriones, y con ello pues conocer con bastante precisión también cuántas semillas, el porcentaje de semillas que me van a servir. Para llevar a cabo nuestra prueba de flotación, necesitamos tomar de nuestro lote una muestra de semillas de manera aleatoria o por el método de cuarteo. La cantidad de semillas depende del número de semillas disponibles. Si hay suficientes, se toman 200 con 3 repeticiones. Si son muy pocas semillas, se toman 50 con una sola repetición. Una vez que tenemos nuestra muestra de semillas, la vamos a poner en un contenedor y le vamos a agregar agua suficiente hasta cubrir la semilla. Una vez que le hemos puesto agua, la vamos a dejar remojar por 24 horas para ver las semillas que flotaron. Transcurrido tiempo vamos a verificar las semillas que han flotado, que son las semillas vanas, que son las semillas que no están viables. Como en este caso tenemos aquí una muestra que ya hemos dejado. La vamos a anotar, las semillas flotantes las vamos a anotar en este formato, en la parte que dice número de semillas flotantes. Y con eso vamos a poder sacar nuestro porcentaje de viabilidad con la siguiente fórmula. El porcentaje de viabilidad por flotación es igual al número de semillas totales menos el número de semillas flotantes sobre el número de semillas totales por 100. ¿Cierto? Entonces lo que haces, bueno, ¿cuántas semillas se me fueron para el fondo? Porque las semillas que me fueron para el fondo quiere decir que son las que tienen el embrión vivo. ¿Ves? Y saco el porcentaje del total, entonces, ¿cuántas son las semillas que tengo viables aproximadamente? El resultado es el porcentaje de viabilidad que tenemos en la prueba de flotación. La prueba de corte consiste en cortar longitudinalmente la semilla en 2 partes o más para analizar las condiciones sanitarias del endospermo y el embrión. Una vez que tenemos todo el material y equipo necesario, vamos a cortar una semilla en 2 partes. Y vamos a apreciar, en este caso, que el embrión esté blanco y brilloso. Eso quiere decir que está sano, que es viable. Si el embrión es amarillento o café, quiere decir que está podrida, que ya no sirve, ya no es viable. Estas observaciones se anotan en este formato, en donde tenemos que anotar el número de muestra, si la testa está sana, si el endospermo está sano y si el embrión está sano. Para que una semilla sea sana, tiene que tener los 3 componentes sanos. Ya que hemos anotado eso, contamos el número de semillas viables y sacamos el porcentaje de viabilidad con la siguiente fórmula. El porcentaje de viabilidad es igual al número de semillas viables sobre el total de semillas en la muestra por 100. El resultado es el porcentaje de viabilidad por examen. Entonces, en esa de corte, entonces lo que hacen es que la abren y miran que todo esté sano. Cuando ven todo sano, ¿cierto? Por colores, nada de pudrición, entonces son semillas viables. Lo mismo, número de semillas viables sobre el total de la muestra y le sacan el porcentaje. Ahora vamos a realizar la prueba de tetrasolio. Para esto necesitamos preparar la solución química del 2,35 tetrasolio. Esto la podemos preparar al 1, al 0.5 o al 0.3%. La diferencia entre la proporción del 1%, 0.5 o 0.3 corresponde a que las semillas tienen diferentes tejidos. Algunas se tiñen al 3%, algunas al 0.5% y algunas al 1%. Esto lo podemos ir modificando o cambiando conforme vayamos experimentando. Una vez que hemos preparado nuestro cloruro de tetrasolio, tomamos una muestra de 100 semillas de la prueba de flotación de las que no flotaron y las cortamos longitudinalmente para quedar expuesto el embrión. Se ponen en cajas Petri y se les agrega el cloruro. Tapan. Se come. También se marcan. Una vez que hemos envuelto y marcado nuestras semillas con cloruro, las guardamos en una caja oscura a temperatura ambiente por 24 horas. Transcurrido el tiempo de las 24 horas, se sacan las semillas
se enjuagan. Luego se analizan una por una en un microscopio o con la lupa. Los resultados de la evaluación de la tinción los vamos a apuntar en este formato: el número de muestra y el patrón de tinción, ya sea 1, 2 o 3. El patrón de tinción 1 es cuando el embrión se cubre totalmente o se tiñe totalmente de rojo. La otra parte es la de los endospermos, que se puede teñir o no, pero lo importante es que el embrión esté totalmente teñido. Ese es el patrón número 1. El patrón número 2 es cuando el embrión no se tiñe. El patrón número 3 es cuando el embrión se tiñe, pero no totalmente, parcialmente. Esto quiere decir que posiblemente germinará, pero sus glándulas serán anormales. Es por eso que no se les considera viables. Entonces, solamente las semillas con patrón tinción 1 son las semillas viables y son las que usaremos para sacar el porcentaje de viabilidad con la siguiente fórmula. El porcentaje de viabilidad es igual al número de semillas viables sobre el número total de la muestra por 100. Entonces, por ejemplo, en esta con el tetrazolio, entonces lo que hacen es una tinción. Entonces, digamos que es una sustancia que reacciona con la respiración de los tejidos vivos. Entonces, lo que te dicen es, venga, si el embrión se tiñe del todo, su semilla está viable. Ese sería el dato que va aquí arriba, ¿cierto? Si no se tiñe del todo, sino que se tiñe parcialmente, entonces la toman como no viable, porque es una semilla que va a germinar, pero es una semilla que no va a ser una planta vigorosa, ¿cierto? Y si no se tiñe, pues está muerto del todo, ni siquiera te va a germinar, entonces es como no viable como tal. El resultado de esto es el porcentaje de viabilidad por la prueba del tetrazolio. Listo, muchachos, entonces, volviendo acá. ¿Cierto? Entonces, para uno poder hablar de semillas de calidad, entonces digamos que esos son los factores que usted mira. ¿Cuántas tienen capacidad de germinar? ¿Cierto? ¿Cuántas tienen la capacidad de llegar a ser una planta grande y sana? ¿Cuántas de verdad entonces tienen ese embrión vivo? ¿Cierto? Y muchas veces, entonces, por ejemplo, en las semillas certificadas, ¿cierto? Que necesitan tener una etiqueta, entonces te piden la pureza, ¿cierto? Entonces ya ahí, digamos que esa parte adicional de pronto sacar semillitas o basurita, otras cosas que no sean de la semilla. ¿Tienen preguntas acá? ¿Esta parte quedó clara? ¿No quedó clara? Bueno, muchachos, si de pronto entonces no hay nada que agregar ni nada, vamos dejando la clase así por el día de hoy. Ya nos vemos la próxima semana. Pregunta. Viernes. Adelante. ¿Estas diapositivas las vas a subir ahorita? Ay, sí, las voy a subir ahorita. Ahorita les subo todas las de las semillas que no les subí la semana pasada. Profe. Profe, muchas gracias. Con gusto, Paula. Profe, no te explico. Yo digo que se me dijo que me iba a explicar pues lo de el trabajo de la práctica que a los que no iban, los que no fueron. Pero yo miro. Pero tienen las dudas es con las personas que no fueron del video. Sí. Sí. Bueno, la otra clase empezamos entonces con el video que vamos a hacer como una especie de recuperación de notica para que estén pendientes y ya seguimos con sanidad vegetal. Y lo de recuperación de notas también nos ayuda a subir la nota que tengamos, solo para los que perdieron. ¿Cómo? Lo de esa recuperación que usted está diciendo que para los que perdieron notas pasadas. Para los que perdieron o para los que quieran subir nota. O sea, no es una recuperación de nota, es nota adicional, más bien. Ah, bueno. Listo. Y pues va a aplicarse a la de los cuestionarios. Profe, ¿me recuerda, por favor, hasta el momento cuántas notas llevamos?
Ya te voy a mostrar nuevamente. Espérate, yo le muestro esto al compañero. ¿Cuándo fue que les mandé eso? No, fue la semana pasada. Era esa información varia. Entonces, no, aquí te dice, yo les mandé un correo, lo que decía, para los que no asistieron a la práctica del video que vieron, deben responder las siguientes preguntas. ¿Qué ingredientes utilizaron? ¿Qué tan fácil son de encontrar la región en la que se encuentran? ¿Qué precio tienen? Si son fáciles de conseguir o por qué ingrediente lo podrían cambiar si lo fueran a hacer pues en la misma región, pensar en ventajas y desventajas de estas preparaciones. Y dijimos que cada uno tenía como esas pero pues cuando yo las respondí, yo no se las mandé. Había que mandarlas. No. La idea es que cuando vamos a ver esas clases de biofermentos, vamos a empezar a hablar de ellas. O sea, ténganlas para la clase de biofermentos. Ahí hacemos la socialización, o sea, dentro de la misma clase. ¿Listo? Y esa nos va a servir de notica adicional, pero cuando lleguemos a la parte de biofermentos. Y los que hicieron la práctica también estaban, entonces, ¿qué es lo que tienen que mostrar para esa clase? No sé si todavía no queda claro, si la entienden. Sí, ahora sí la de la otra, la del cerro de Quitasol, los que nos fuimos. ¿Qué? ¿Hay algún trabajo para los que nos fuimos a lo del cerro Quitasol? No, a lo del cerro no. A lo del cerro, pues los que no fueron, pues me imagino que adelantaron fue esta, de este video de la clase complementaria. Este es el que vamos a tratar la otra semana, que va a servir como notica adicional. Que ese era el que les había mandado, pero no, pues no había como otro trabajo diferente. Profe. Adelante. Este video del secreto de la sustentabilidad es para responder esas preguntas. Porque no. Sí, el otro, ¿dónde está el otro? Profe, yo no lo encuentro. No sé qué video me estás hablando. Profe, o sea, el otro que usted ha mandado para responder unas preguntas. Pero es que ese es de un cuestionario que ya cerró. El del cuestionario 2, el de cosechas del futuro. No, profe. Usted ha hecho otro, no sé, o es este. Yo creo que no, tiene que ser este, vean. Nosotros lo que llevamos hasta el momento es esto. No sé por qué están tan perdidos. Vean, nosotros lo que llevamos hasta el momento es esto. ¿Cierto? Hicimos el mapa conceptual del 20%. Hicimos 2 cuestionarios, uno de BPA que valía 10%, ¿cierto? Que fue para el 5 de septiembre. Y otro de modelos sostenibles que fue el video de cosechas del futuro, ¿cierto? Que valió otro 10%. Este video, y ya la tercera nota que se viene, que es otro 20%, que es la que les dije que ya les activaba hoy para que vieran el trabajo. Las otras 2 cositas o las otras 3 cositas que hay por ahí han sido actividades adicionales propuestas para subir una nota. Entonces, por ejemplo, está este de secreto de sustentabilidad, que es el que vamos a mirar para la otra clase. Ahí les hago las preguntas, vamos socializándolo para subir esta nota de acá, pero es adicional, ¿cierto? Y lo mismo la de las prácticas, por ejemplo, de biofermentos, los que no fueron a la práctica de biofermentos, esa se sube ya a otra nota de por acá, ¿cierto? Cuando estemos viendo la parte de biofermentos. No sé si ahí todavía tienen dudas.
¿Hasta ahí estamos claros o no? Sí, profe, todo claro. O sea que llevamos las 3 notas. Sí, llevamos 3 noticas que suman el 40% y vamos a sacar las otras 2 para la otra, que ya nos daría el 60%. Bueno, no sé si les... Bueno, profe, para uno ver las notas de los 2 cuestionarios, ¿dónde las veo? Es que yo no las he encontrado, pues las notas de esos 2 cuestionarios. Eso, te vas a meter al TDA virtual. Tienen que mirar, porque si no les aparece es porque yo los tengo como si no me lo hubieran entregado, porque ya todo está calificado. Y en el TDA virtual buscan actividades evaluativas. Ay, qué raro. ¿Y a dónde? No, ¿a usted no les está apareciendo la de modelos sostenibles? Profe, es que a mí, por ejemplo, se me acaba de ir el internet. Se me acaba de caer el wifi. Pero ahí aparece lo que estás mostrando en el TDA virtual. Y aquí les debería aparecer modelos sostenibles. Ay, qué raro. Bueno, yo ahorita voy a... No, profe, ahí no aparece, pero uno le da calificaciones y ahí le aparece la nota. Sí, veía dónde me quedó entonces esa. Bueno, pero sí deberían aparecer las 3. Voy a mirar a dónde me quedó la otra, pero la gente me ha dicho que sí le aparece la calificación. Quién sabe a dónde metí el dedo mal. Bueno, entonces miren ahí en el TDA virtual que ahí les debe aparecer la nota como tal. Listo. Voy a mirar. Profe, chao, que le vaya bien. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde, muchachos, que les vaya muy bien. Profe, yo llegué un poquito tarde a la clase. ¿Tú ya subiste el otro 20%? El otro... De modelos sostenibles, sí. Sí, que para el 8 de septiembre alcance a ver, ¿cierto? Ah, sí, eso es para el 8, pero eso se los activo al otro. Al otro no, ahorita por la tarde. Ahorita por la tarde les voy a activar esa actividad ahí en el TDA virtual. Y ya quedan con tiempo hasta el 8 de septiembre. Ok, ¿TDA o Microsoft Teams? Por el TDA. Esas se las voy a activar ahí por el TDA. ¿Listo? Listo, muchachos, que descansen. Feliz tarde. Profe, no se te olvide de subir las diapositivas. Ah, listo, Paula. Qué pena. Ahorita te las subo. Listo, profe, gracias. Hasta luego.